Nuestra primera conferencia del día de hoy va a estar a cargo de Claudio Del Puig. Claudio es profesor de UDELAR, ex profesor de UDELAR de la Facultad de Bellas Artes. Ha sido invitado en distintas universidades para charlas sobre tecnologías digitales, interfaces gráficas. Así que, Claudio, si puedes estar probando tu pantalla Bien. y micrófono. Buen Aquí día. está, muy bienvenido. Un placer tenerte aquí y nos vas a dar una charla súper interesante sobre la sociedad y la especulación y el conceptual market. Muy Algo de bienvenido. eso. Quedas con la Gracias. palabra, gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero de alguna forma agradecer a la organización por haber confiado en un, entre comillas, rara avis, que de alguna manera combina un pasado en el área de las tecnologías de la información, en el área de la capacitación a través de tecnologías de la información, y últimamente mi actividad se centra en lo que tiene que ver con las artes plásticas, la difusión, la curaduría, y bueno, y actividades como la que hoy nos convocan. Yo voy a tratar de rápidamente pasar a compartirles la presentación, tenemos 30 minutos, y espero que de alguna forma todo el mundo pueda acompañar y seguir lo que vamos a presentar. No la conocía, probablemente nunca la habías visto. Lo de Fue hoy intuida por los es egipcios. una presentación que tiene básicamente, yo diría, tres componentes. Uno, que es este componente que viene del área de la economía para explicarles algunos fenómenos de especulación. Y los otros dos componentes tienen que ver con el arte y la tecnología. Y hay componentes de ciertos filósofos que nos van a ayudar a sostener lo que estamos argumentando. Así que voy a ir muy rápido. Ya Álvaro me presentó, así que agradezco su introducción. Cualquier actividad o pregunta que surja de esta presentación la canalizaremos a través de la organización. Yo dejaré mis datos y con mucho gusto podemos discutir sobre cosas que voy a estar diciendo. Normalmente a mí me gusta provocar, por lo tanto mis aseveraciones son siempre más del lado de la duda que de la certeza. Entonces, algunas de las cosas que diré les parecerán extrañas, o por lo menos dudosas, y ese es el cometido y fin de esta charla, despertar ciertas reflexiones sobre estos temas. Entro en tema especulación. Es un concepto que en las sociedades occidentales tiene como una connotación peyorativa. Especular, para aquellos que fuimos educados desde pequeño en que deberás ganarte el pan con el sudor de tu frente, la especulación es un concepto que no se lleva bien con esa idea, sobre todo ¿por qué? Porque aparentemente es como una manera de hacer dinero sin demasiado esfuerzo, basado en dos conceptos: en el precio de la venta y la demanda, y sobre todo porque de alguna forma hay un concepto de riesgo que también en nuestra sociedad occidental el riesgo es un concepto más aquellos que de alguna forma tenemos un corazoncito emigrante, tratamos siempre de minimizar. Algo importante con respecto a la especulación es que el que invierte normalmente no disfruta los bienes que comercializa. Es decir, cuando alguien especula, lo que hace, especula desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista de la compra de arte, de lo que sea, normalmente lo que hace es un tránsito donde lo único que tiene sentido es la diferencia entre los precios de compra y de venta. Y para jugar en este terreno de la especulación es necesario conocer. ¿Qué pasa? Mucha gente, tentado por el hecho de hacer dinero fácilmente, entra en un circuito donde, al no conocerse todas las variables y riesgos que están asociados, puede llegar a terminar en la ruina. Así que, definido el tema de especulación. Les voy a contar ahora lo primero que tenemos registro como sociedad occidental
de un fenómeno especulativo. Y esto sucedió por los años 1630 en Holanda, donde una sociedad muy opulenta empezó a coleccionar de una manera muy particular tulipanes, esa flor que viene de Kazajistán, que llegó a Europa a través del camino de la seda o del andaluz a través de los árabes que utilizaban España. Era de buen ver, digamos, que los ricos comerciantes y burgueses holandeses tuvieran en sus jardines tulipanes. Una de las cosas que sucedió es que, sin saberlo, en Europa los tulipanes contrajeron un virus, y ese virus generó, sin que los holandeses lo supieran, ciertas mutaciones en la forma en que estos tulipanes se coloreaban. Es decir, que más allá de los tulipanes originales que llegaban del extranjero, empezaron a generarse, digamos, nuevos tulipanes autóctonos holandeses con puedo llamarle malformaciones genéticas producto de este virus. Ahora, esos tulipanes raros empezaron a adquirir un valor especial y se generó en un mercado paralelo, y esa foto que tengo acá es de un documental que ustedes pueden ver en YouTube, donde en las fondas de Holanda se empezaban a comercializar los bulbos. Los bulbos del tulipán es como una especie de cabecita de ajo que se planta por ahí por septiembre, da flores en el verano, y en el otoño hay que recogerlos para volverlos a plantar después de superado el invierno. Esto hizo que en algún caso los tulipanes empezaran a valer sumas extraordinarias. Por ejemplo, un tulipán podría venderse en 1000 florines, que, para que tengan una idea, era más o menos el sueldo medio anual de un holandés normal. Entonces eso generó un desfasaje, una, digamos, realidad artificial, que además se complicó porque, ¿qué pasa? El ciclo de reproducción del tulipán es un ciclo anual. Se planta en septiembre, se recoge de nuevo el bulbo en el otoño. Entonces inventaron, muy creativos ellos, una cosa que llamó el mercado de futuro. Y esto es que, sin esperar a que el tulipán floreciera, tuviera todo su ciclo, ilustradores empezaron a vender imágenes de lo que podría ser un tulipán contaminado por este virus y lo raro que sea. Si ven a la derecha, es uno de los ejemplares ilustrados, pero que no sabemos si se produjo, que se comercializaba de una manera brutal. Tal es así que en algún momento, como toda burbuja, y por eso se llama burbuja especulativa, revienta. Es decir, hubo un momento en el cual nadie estaba en condiciones de comprar esas rarezas de tulipanes, y gente que había invertido en negocio futuro había hipotecado sus finanzas ad infinitum y generó una primera crisis financiera en estas sociedades occidentales que nosotros conocemos. Punto aquí y cambio un poquito de tema, porque ahora voy a pasar al tema del arte. Hay quien asocia que arte y belleza van de la mano, y esto no es así. El arte es una disciplina donde el objetivo de la obra es conmover al espectador, al ocasional espectador de la obra, y de alguna forma esa conmoción, esa sensibilidad que se produce en el momento de la percepción por parte de un visitante a un museo o en frente a un cuadro, lo que fuera, no tiene que ver con que si la obra es bella desde el punto de vista de los cánones de belleza o no. Humberto Eco escribió estos dos libros que de alguna forma desarrollan desde el punto de vista semiótico los conceptos de belleza y fealdad, y cómo a lo largo de la historia hemos manejado esto. Y esto no quiere decir que las obras de arte a lo largo de toda nuestra historia sean bellas o feas. Yo recuerdo, y a mí me han conmovido, diría más, aquellas que apelan a aspectos feos, oscuros de nuestra forma de ser, que aquellos que son estrictamente bellos de por sí. Vamos a mirar qué pasó a lo largo de la historia del arte. Vamos a contar la historia de la belleza haciendo un recorrido por la historia del arte. Vamos por el principio.
Los hombres primitivos no la conocían, probablemente nunca la habían visto. Fue intuida por los egipcios, que la buscaron sin llegar a encontrarla. Fue descubierta por los griegos, que la exaltaron sobre todas las cosas. Fue admirada por los romanos, ignorada por los artistas románicos, subestimada en el gótico, nuevamente exaltada por los artistas del Renacimiento, de nuevo relegada en el barroco y otra vez adorada por los artistas del neoclasicismo. Pero enseguida fue cuestionada por el romanticismo y puesta bajo sospecha por los artistas realistas y naturalistas. Los impresionistas coquetearon con ella, pero pronto los posimpresionistas se cansaron de ella hasta abandonarla. Fue acusada y despreciada por los expresionistas, ultrajada por los fauvistas, insultada por los cubistas, vejada y humillada por los futuristas, violada por los dadaístas, asesinada por los surrealistas, añorada por los artistas abstractos, olvidada por el arte conceptual, suplantada y falsificada por los artistas del pop art. Fue embalsamada por el arte posmoderno y finalmente enterrada por los artistas contemporáneos. Bueno, como verán, el tema de la belleza da para mucho, y cómo las distintas corrientes vanguardistas trataron ese concepto de belleza. Estos fueron, digamos, un pequeño resumen de lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX. Estos no son todos, por supuesto, pero fueron las famosas vanguardias que, aparte de tener una propuesta plástica, tenían casi todas, si no, digamos, la mayoría, manifiestos teóricos que de alguna forma sustentaban la corriente a la cual adherían, ¿no? Es decir, formas de entender la realidad, cómo el artista se posicionaba frente al mundo, cosas que si realismo, si abstracción, de alguna manera había todo un discurso de un camino de arte que reguló la primera mitad del siglo XX. ¿Qué sucede? A partir de la segunda mitad del siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, aparecieron otros personajes, y ya vamos a discutir después si les llamamos artistas o conceptualistas. Pero a mí me gusta lo que un ensayista, Alessandro Barico, define como los bárbaros ensayo de la mutación. En algún momento se produce un cambio en un desarrollo histórico. Y estos señores que vemos aquí a la izquierda plantean un cambio rotundo con lo que venían haciendo las primeras vanguardias del siglo XX. Y vamos a mirar algunos de ellos. Este señor, Marcel Duchamp, generó la apertura a una puerta muy compleja. Por el año 1917 compró en una ferretería, una barraca, un orinal y lo presentó en un evento en Estados Unidos como una obra de arte. Lo firmó como R. Mutt, no se animó a firmarlo como Marcel Duchamp, y de alguna forma desató una tormenta, lo que se llama abrir la caja de Pandora. Después de muchas discusiones en ese congreso, esa pieza se retiró, pero ya el daño estaba hecho. Se inauguró algo que se llamó algo así como objeto encontrado, el objet trouvé o el ready-made, y ya verán que Duchamp insistía con esto. En la foto del medio lo verán con un secador de botellas de un bar cualquiera, y a la derecha una combinación entre un banquito y una rueda de bicicleta. Esto generó ese concepto de que todo lo que un artista decidía que era arte, y más si eso se sacralizaba en un museo o una galería, tenía valor artístico. Yo empiezo a discrepar aquí. Yo creo que esto lo puedo llamar propuesta conceptual, pero no es arte. Esto podremos polemizar después. Otro de los, digamos, disruptores, este señor Yves Klein, quería patentar el azul, ese azul que ustedes ven ahí. De hecho, hizo gestiones para patentarlo como su propiedad. Es como querer patentar una longitud de onda de nuestro espectro de luz. Pero bueno, lo intentó, y además hizo cosas muy interesantes para que ustedes vean cómo empieza a valer todo. Este señor también compuso una sinfonía que tiene media hora de un sonido continuado y media hora de silencio. Es decir, que hay una hora en una propuesta musical donde hay un acorde que se sostiene durante media hora y media hora de silencio. Imagínense una sinfonía de Beethoven vinculada a una propuesta como esta musical. Pero bueno, estamos en una, digamos, fase donde estos caminos todavía eran
más con la gana de escandalizar que de proponernos. Este señor, un italiano, Piero Manzoni, dijo, bueno, si Duchamp plantea que todo lo que sale de un artista es arte, él hizo unas cosas bastante extremas. Consiguió una firma italiana que envasó, entre comillas, excrementos, propiedad de Piero Manzoni, 90 latas, y dijo que eso era arte. De hecho, las 90 latas existen, contienen 30 gramos de algo que un amigo de Manzoni después de su muerte dice que es yeso, pero nadie ha abierto una lata porque cada lata de esas vale unos $300.000. Así que imagínense cómo la propuesta de concepto se, digamos, superpone al tema de obra de arte. Estamos hablando de ideas en este caso. Esta señora, que es muy conocida más que nada por su vinculación con John Lennon, puso una manzana Granny Smith en el MoMA y esta fue su propuesta de arte. Y la segunda, que ven es a la derecha, es una escalera donde hay como una pequeña bandejita suspendida del techo, que si el personal de servicio no está bien instruido, se la podría llevar creyendo que alguien se olvidó de la escalera. Esto sucedió por los años 60-70 y empieza a desarrollar esa idea de que más vale un discurso curatorial que la obra en sí. Otro más, Jeff Koons. Jeff Koons es un personaje muy particular, yo no lo definiría ni artista ni conceptualista, es un empresario. Su primera exposición, como verán, es una vidriera que ustedes pueden ver en cualquier casa de electrodoméstico. Puso esas 4 aspiradoras y fue una de sus primeras obras con resonancia y de importancia. Pero después ha hecho esculturas que se basan en esto del muñequito inflable, que hemos visto en cualquier esquina, magos, gente que se subía a los ómnibus con este tipo de juegos. Él los hace de acero inoxidable súper brillantes y de un tamaño que, como se darán cuenta, nadie llevará una cosa de esta a su casa, sino que simplemente está pensado para galerías y museos. Y cuando digo hace estas cosas, en realidad estoy exagerando. Él no hace nada, tiene un ejército de 200 personas que trabajan para él y para construir estas esculturas. El señor Mauricio Cattelan, otro italiano muy listo, como, digamos, Duchamp había traído un inodoro de porcelana, él dijo, bueno, lo mío va a ser más, y desarrolló esto en oro, que ustedes ven ahí, es un water perfectamente funcional, pero supongo que ha de ser no macizo en oro, sino bañado. Y últimamente, su última gracia, hace creo que 2 años, o un año, sí, pegó en este evento importante que se hace en Miami, una banana con una famosa cinta pato, o cinta adhesiva, como llamamos nosotros, un precio de $18.000 para esta obra que podría llegar a durar 20 días si las condiciones de refrigeración del local lo permiten. Pero tuvo éxito con esta propuesta. Damien Hirst, otro tipo listo. Este señor, como verán en la foto de la izquierda, esta fue una de sus primeras obras, porque tenía unas maripositas, después dibujó otra cosa, y se hizo muy famoso con estos circulitos que ustedes ven de colores, que los inundó por todos lados. Y esa fue su primera o una de las grandes formas de promocionarse. Pero después es más conocido por lo que ustedes ven a la derecha, que es poner en formol cuánto bichito camina, nada o vuela. Y entonces hay tiburones, vacas, corderitos, perros, una serie de cosas que yo estaba acostumbrado a ver en los laboratorios de historia natural y no en un museo. Es decir, formas de estudiar la naturaleza a partir de frascos de vidrio que tenían formol y una pieza adentro. Pero estas cosas le permitieron a este tipo hacerse supermillonario. Su última obra que yo conocí es una calavera que le ha pegado diamantes, la ha recubierto de diamantes, para la cual, afortunadamente para la gente, no ha encontrado comprador todavía. Creo que él y algunos más todavía son propietarios de esto. Lo último, y digamos, pasó hace muy poco, otro italiano, Salvatore Garau, vendió una
es cultura invisible, es decir, vendió aire. Creo que el anillo se lo pone a alguien ahí como manera de decir, bueno, debería estar acá, pero para que vean cómo la locura puede llegar a estos extremos. Entonces, vamos a ver, el mercado, ¿quiénes juegan a este juego de precios astronómicos por obras que ni siquiera para mí son obras de arte, sino que son conceptos, ideas? Yo no tengo ningún inconveniente en que alguien gaste millones de dólares en una idea, pero no la llamemos arte. Entonces, esto es un estereotipo donde hay un artista, que es el joven de la izquierda, un curador, que es un listo de traje y corbata, que es el que diseña el discurso que le da sustento al concepto, una galerista y un turista comprador, que en realidad no es así. Digamos. El turista comprador está más bien para tomar cerveza con esa imagen que no lo que especulan en el mercado del arte. Entonces, en el mercado del arte tenemos todos estos jugadores. Casa de subastas, bancos, museos, curadores comisarios, exposiciones bienales, galerías, expertos que certifican, marchands, críticos de arte, medios de comunicación, coleccionistas, las academias, las universidades, los talleres, los artistas, el público que visita las muestras, Internet, que se está proponiendo como un vehículo de comercialización, y ahora el criptoarte, que es algo de lo que vamos a hablar en un ratito. El mercado del arte es esto, como verán, vende en términos de billones de dólares. Es cierto que los 2 últimos años no le ha ido muy bien, pero bueno, capaz que la pandemia también explica esto. ¿Quién es y dónde se mueve el dinero en el arte? Bueno, básicamente, como lo ven ahí, en los Estados Unidos el 42%, y entre China y Gran Bretaña suman los otros 40%. El resto son mercados pequeños, aunque comparado con los mercados regionales, evidentemente se vende mucho dinero. ¿Quiénes compran? Como verán acá, básicamente coleccionistas privados. Algunos consultores en tema de arte, museos internacionales, algunas instituciones privadas, pero el gran comprador es un inversor privado que ni siquiera tiene sus obras en la casa, y el lugar donde normalmente están la mayoría de estas obras que se han adquirido son los bancos suizos. Por lo tanto, si alguien quisiera hacer una estadística de dónde está la mayoría de las obras de arte en el mundo, no están a la vista, están en las bóvedas de bancos suizos. ¿Y qué tenemos aquí? A la izquierda, bueno, ¿qué es lo que van a hacer los vendedores de arte? Bueno, básicamente reforzar la conexión con estos compradores, hacer, y ahí esto es importante, en segundo lugar aparecen las ventas y las exhibiciones online, lo que quiere decir que la tecnología empieza a jugar su rol, ya no tanto las ferias presenciales. Acá traje unos libritos de un filósofo coreano, pero que vive en Alemania, Byung-Chul Han, ha escrito una serie de libros que empiezan con la sociedad del cansancio, la sociedad de esto, la sociedad de lo otro. Por lo tanto, yo le llamé a esta charla la sociedad de la especulación, porque, entre otras cosas, el cuarto librito, el que está a la derecha, hace un análisis desde los ojos de un oriental del concepto chino con respecto a la copia única y a, digamos, la falsificación. Entonces, Hegel, este filósofo alemán que Byung-Chul Han empezó a estudiar en Alemania, decía que los chinos eran inmorales porque, según él, mentían mucho. Y en realidad lo que sucedía acá es que desde los ojos occidentales 100% de Hegel era imposible comprender la mentalidad y la cultura china, donde el concepto de obra única no existe y de inalterabilidad de la obra tampoco. Es decir, una obra no es lo mismo hace 100 años que lo es ahora, ya que esa obra va sufriendo agregados, modificaciones, y lo que importa en este caso es el pasaje y no la inamovilidad, que es lo que desde el punto de vista de los occidentales nos importa. El concepto de Shanzai quiere decir fake o falso. Y en la cultura china está muy desarrollado, tolerado, aceptado y fomentado. Por lo tanto, hay Shanzai para todos, para premios, para películas, para políticos, para estrellas del espectáculo. Todos tienen una versión Shanzai. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de falsificar
sin prejuicio. Entonces ahí, con las confrontaciones con el mundo occidental, siempre que se protegen las marcas, los registros, los derechos de autor, los chinos no lo pueden entender. Por lo tanto, Adidas se convertirá en Adidas, Adadas, todo eso es historia. Y además con el agregado de que en la cultura china, a veces el producto falso, entre comillas, es mejor que el original. En el sentido de que muchas veces una, por ejemplo, duplicación de un teléfono como el iPhone, tiene características que lo hacen todavía mejor o más productivo o con nuevas funcionalidades que el original. Así que ese conflicto entre obra única, copia, falsificación, impacta en el mercado del arte y por lo tanto una de las preocupaciones que ha tenido este avance de las propuestas digitales es cómo garantizar desde nuestra óptica occidental la unicidad y propiedad de una obra digital que se puede copiar. Y aquí intervienen dos cosas. Yo les dejo acá para que quieran ver dos documentales que hablan de esto que he venido hablando hasta ahora, donde están con mucho tiempo explicados de una manera perfecta. Entonces, las tecnologías que están al servicio de garantizar el concepto de obra única, sobre todo cuando estamos hablando de obra digital, vienen de la mano de blockchain como soporte. Esta posibilidad de tener servidores descentralizados que garantizan que hackers o, digamos, gente con intenciones de mal utilizar estas tecnologías no puedan hacer. Entonces, yo no voy a explicar acá la arquitectura de blockchain, seguramente en el Congreso habrá gente que lo hará con mayor detalle y profundidad, pero esto le da soporte a esto. Casi todo no, todo lo que se compra en arte a nivel de online, a través de la red, utiliza monedas que son estas que ustedes ven acá. El Bitcoin es la moneda icónica y a la cual todos siguen. La segunda moneda, que es la Ethereum, es una casi, digamos, variante de la Bitcoin, pero que se especializa en dar soporte a las transacciones. Si ustedes van a jugar con Bitcoin, yo tengo después algunas sugerencias para hacerle, porque todavía hay como desconfianza en el uso de este tipo de monedas. Hay gente que decide no llamarlas monedas, pero son el soporte para que estas cosas sucedan. Esto que ven acá es el otro componente, es decir, tenemos blockchain como plataforma, como soporte, las monedas, criptomonedas y lo que se llama NFT, que es el registro de una transacción comercial. Y básicamente un NFT es un registro incapaz de ser modificado y que documenta que ha habido una transacción comercial donde determinada obra digital es poseída por un comprador. Y eso es intransferible hasta que haya una nueva transacción comercial basada en esto. ¿Qué sucede con esto? Si ustedes que saben, digamos, de la tecnología blockchain, una transacción se replica en todos los servidores a nivel mundial que tiene la arquitectura. Entonces, el consumo de energía para cada una de estas transacciones es muy extenso. La mayoría de los críticos con respecto a estas tecnologías es que el consumo de energía para mantener este sistema funcionando es terrible. ¿De acuerdo? Entonces, el NFT es otro de los 4 componentes necesarios. El cuarto componente son las plataformas donde las obras de arte se venden. Y acá yo puse 2, una es OpenSea y la otra creo que se llama, no me acuerdo, NFT, que te permiten como artista colocar tu obra, tienes que tener una billetera que acepte criptomonedas y hay una serie de drops que de alguna forma te van avisando de cuándo la obra se pone a la venta. Por supuesto están las obras. Esta que ven a la izquierda es una obra que se vendió en 69 millones de dólares. Yo se las puedo circular a todos ustedes, la pueden imprimir del tamaño que quieran, pero ustedes no van a tener el NFT, que ni siquiera se ve, que es un certificado digital, que dicen que ustedes han gastado la módica suma de 69 millones de dólares por esta imagen de la izquierda, que al final de la charla, el que la quiera tener impresa en su casa, se la paso de forma gratuita. Porque en realidad acá hay una real diferencia entre lo que es la obra, el concepto de la obra y la idea de que
pagué estas sumas impensadas. Mucho de lo que se comercializa en criptomonedas son los gatitos, son como cuando coleccionábamos pequeñas figuritas, los CryptoCats, y el primer tweet se comercializó. Este fue el señor que dice Jack, inventor de Twitter, vendió en una serie importante de miles de dólares su primer tweet. Una cosa muy extraña, pero sucede. Hay algunos tipos, Michael Burry dice que todo esto es una burbuja. Este señor no es de ninguna manera un improvisado, fue el que previó la caída de las hipotecas, la última gran crisis del año 2008 sí, y está diciendo que todo este mercado de la criptomoneda es muy riesgoso y que podríamos estar frente a una burbuja financiera como la de los tulipanes que les conté al principio. Yo no les voy a pasar este videito aquí porque se me estoy agotando el tiempo, yo creo, sino que en realidad son el secretario de Estado, la tesorería de Estados Unidos y una serie de personalidades que hablan en el Congreso y en sus organismos en contra del uso del Bitcoin como moneda, al menos hasta que no se reglamente de alguna manera, por lo cual todavía no hay una reglamentación. Aquí en Uruguay, ayer leyendo el periódico, vi que un legislador proponía ciertas medidas para la regulación del Bitcoin. Yo espero que no, pero bueno, todo es posible. Y aquí, por último, para terminar, les muestro las distintas burbujas que a lo largo de los años hemos vivido. La primera y más importante en verde es la de los tulipanes y la roja es la del Bitcoin. Yo podría entrar ahora a una de estas billeteras, tengo la casualidad de tener una billetera con una fracción mínima de Bitcoin y el comportamiento es tal cual el de la curva roja, es decir, que en cualquier momento esto, de hecho, ya se está desplomando el valor, ¿no? Pero como verán, como especie, como seres humanos, no hemos aprendido y las burbujas se seguirán pasando. Último, y termino acá, para aquellos que les puede interesar lo que yo hago, ya no como expositor, sino como artista, si me escriben a esa dirección que ven aquí arriba, les envío los 30 filósofos que estuve leyendo durante esta pandemia y mi versión en unos retratos digitales. No tendrán que pagar millones de dólares por ello. Simplemente me encantará que lo tengan y los comparto abiertamente. Muchas gracias. Creo que me metí justo los 30 minutos ahora en este momento. Fantástico el timing. Muchísimas gracias, Claudio, por tu presentación. Súper interesante la vinculación, el paneo que nos hiciste de la historia y la vinculación con los NFT y la tecnología asociada. Así que muy agradecidos de tu ponencia. Ha sido un placer. Bueno, dejo de compartir, ¿eh? Gracias, gracias.